Alberto de ahora, esto es nuevo, 10 y 11 p.m. Alberto nos está mirando intratable, se está escribiendo Twitter. Bueno, tuve un diálogo, no como el Papa, tuve un diálogo telefónico muy productivo con la directora gerente del Fondo Monetario, que es Cristalina Georgieva. Le transmití mi intención de poner en marcha un plan económico que nos permita crecer para llegar a un acuerdo de pago que podamos cumplir sin más ajuste para los argentinos. Perfecto. Y el fondo, hay un documento del Fondo Monetario. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo tiene? Ahí está. El de Cristalina. Tuve una muy constructiva conversación, comunicación con el presidente electo Alberto Fernández. Hoy discutimos respecto de la economía argentina y nos pusimos de acuerdo en llegar a un diálogo abierto para el beneficio del pueblo argentino. Y todo, bueno, mi statement. Hay que leer la declaración completa. Ojo que este no es discusión, es más tranqui que la palabra discusión. Hablamos. No es que discutimos, no es que nos gritamos. Ese es un poquito más bajo que en español. El concepto, digo, de... No es pelea. No es pelea. Nosotros discutimos, es más fuerte. Bueno, a ver, hay que leer el statement. ¿Alguien tiene el statement? Acá está. El comunicado. Acá está. Bueno. Acá tenemos todo, la producción, La señora Cristalina, directora general, tuvo una llamada muy constructiva, lo mismo. Con el presidente electo Alberto Fernández conversamos sobre la economía argentina y visión del señor Fernández sobre los principales desafíos del futuro. He reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno y a trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos. Se acabaron, quiero aclarar, no hay más lugares comunes. Agotaron todos los lugares comunes del mes. No quedaron más. Digamos igualmente, Fabián, digamos que hoy la señal más fuerte para entender cuál va a ser el vínculo con el No quiero ser malo, no quiero ser malo. ¿Podemos buscar un statement de Lagarde hablando de Macri? Porque debe decir seguro lo mismo. Debe ser exactamente lo mismo. Lo que te decía es que hoy el dato más relevante... Me van a decir que estoy malo, ¿viste? Que pido eso. Hoy el dato más relevante en cuanto a la relación de la Argentina con el Fondo Monetario, del nuevo gobierno de Alberto Fernández con el Fondo, es si efectivamente el ministro de Economía va a ser Guillermo Nielsen. Eso va a ser una señal de cuán preocupado esté el gobierno de Alberto Fernández por resolver esta cuestión. Y otro tema que los economistas sostienen, acá hemos dicho muchas veces que el problema de Alberto Fernández es de dónde va a sacar los recursos para hacer la famosa redistribución de no pagar que necesita. Bueno, Kirchner tenía la soja, Menem tuvo las privatizaciones, él tiene la posibilidad de Iván, ¿tenemos acuerdo con el fondo? Los pagos por 2 años. ¿Acuerdo sobre qué? No, hay una buena voluntad, buena charla, buena educación, nada más, digamos. Lo que no es poco, no es poco. Además, si este comunicado fuera igual a comunicados del FMI con Macri, es una buena noticia, porque ¿qué está pasando? Estamos buscando, ¿no? Comunicados como eran con Macri. ¿Qué está pasando en el mercado? Hay un temor de que Alberto diga, no, el fondo fuera de la Argentina, digamos, eso es lo que se teme. Entonces, que haya buen vínculo y buen diálogo... Es importante. Está ok, digamos, sí, es una noticia que dentro de la situación que tenemos es buena. Ahora, yo te voy a decir algo, me declaro un albertista. Un albertista cosecha 2012-2013, porque te voy a contar 2 cuestiones que son muy interesantes y que tienen que ver con esto del plan fiscal. En el año 2012, Alberto Fernández es entrevistado por Marcelo Longobardi en el año 2012 en Canal C5N. Y en esas preguntas él dice, mire, el problema del gobierno actual, que era el de Cristina Kirchner, es que el gasto público en el año 2003 era 23% del PBI y hoy es 45%. Bueno, bien, eso va muy en línea con las cosas que dice el fondo. Y segunda intervención que tiene Alberto Fernández, cosecha 2013, es en una entrevista en Código Político, Canal TN, donde él dice, acá a los chicos de la Cámpora no hay que mandarlos a controlar los precios de los supermercados, hay que mandarlos al Banco Central a controlar la emisión monetaria de Marcó del Pont. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ese Alberto Fernández y esperemos que sea el que llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre. El Fondo Iván Carriño que vino documentado irónico. Espera, ahora voy con Sergio. Declaración de, a ver qué decía Lagarde hace un año y un poco más. Esperá, fue un placer reunirme hoy con el presidente Mauricio Macri. No, ¿qué dijo? Hace pocos meses. Fue un placer reunirme hoy con el presidente Macri en Osaka. Tuvimos una conversación muy productiva. Esto fue junio de 2019. La misma palabra. Intercambiamos puntos de vista sobre la perspectiva económica mundial y sobre los acontecimientos recientes. Hablamos del Messi, del Mundial de Fútbol. Más. Reiteré el apoyo, seguimos. Subime, porque si no se ve. Subime.
Reiteré el apoyo del Fondo del Programa de Estabilización Económica de Argentina, los continuos esfuerzos de políticas para abordar las vulnerabilidades económicas, incluida la reducción de los desequilibrios fiscales. Estos esfuerzos están comenzando a dar resultados. Las autoridades argentinas, bueno, en general, justo no, pero siempre hablaba también de la pobreza todo el tiempo. De la pobreza, Cristalina. Sí, no, y ella también hablaba todo el tiempo. Ella hablaba todo el tiempo. Yo te voy a decir una cosa. No, buscale, hay 14 que hablaba, porque si no, Ernestina Pay no lo cree. Buscale que hay 500 que habló de la pobreza. Dale, buscale. Sí, ¿qué diferencia hay? Ustedes, díganme que encuentran diferencia, porque yo no lo vi. El mundo te está mandando a algún lado en este momento. Hay dos diferencias. Acá recuerden que durante mucho tiempo... ¿Vos crees que Alberto Fernández le va a marcar la cancha al Fondo Monetario? Yo creo que sí. No, hablemos en serio. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Perdón, ¿puedo dar mi opinión? No, seamos serios. No soy serio. O sea, el peronismo le va a marcar la cancha a Trump y al Fondo Monetario. No puedo la opinión. Vos decir que el peronismo le va a marcar la cancha a Donald Trump. No puedo decir lo que No, pero que es muy poco, con todo cariño, es poco serio. Ok, bueno. Sergio Chousa, ¿cómo le va? Buenísimo, che. ¿Y? Mira, me parece en primer lugar que hay una diferencia primordial, que es que no en el statement, que es una cuestión más protocolar, ¿no? Pero sí en la entrevista que dio hoy a la agencia marcó que hubo un fracaso en la disminución de la pobreza, ¿no? Eso ya es una primera asimilación de que la primera parte del acuerdo naufragó, ¿no? ¿Por qué? Porque la pobreza desde que inició el acuerdo con el Fondo Monetario 2018 hasta la fecha aumentó. Y es importante que la actual directora gerente lo asimile, ¿no? Digamos, si está aumentando la pobreza, evidentemente hay que cambiar la política económica. Si seguimos teniendo la política económica macro, monetaria, fiscal de estos 2 últimos años, la pobreza va a seguir creciendo. Con lo cual ahí hay una primera consideración que es importante, ¿no? Y en segundo lugar, la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? El Fondo Monetario en parte empieza a admitir, empieza a asimilar que parte del fracaso, del naufragio de la primera parte del acuerdo se debió a un diseño de política económica, en particular lo macro, lo monetario. Bueno, reitero entonces mi pregunta. ¿Pero dónde dice el fondo eso? No, bueno, a ver, asumiendo el fracaso del aumento. Pero yo no veo ningún comunicado que el fondo diga eso. ¿Dónde dice eso el fondo? Pero Fabián, reitero la pregunta para... ¿Dónde dice el fondo que fracasó? Sí, reitero la pregunta. Me encantaría, perdón, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Los parámetros... A mí me encantaría que el fondo se pare y diga, che, les pido disculpas, la verdad le erramos. El fondo en Pero no lo veo. No me devuelvan. En conjunto con los objetivos, Sergio. establece parámetros. Por ejemplo, el parámetro para 2018 era de una inflación del 28,5%. Iván no me va a dejar mentir, 47,6% terminó siendo la inflación ese año. Con lo cual, si vos tuviste semejante desvío en los parámetros fijados, bueno, evidentemente hubo una evaluación muy mala. Horrenda, tenés razón vos. Lo que no vemos es al fondo diciendo, che, chicos, me equivoqué, pido disculpas. No, a ver, el sería un punto, lo que sistema yo les dentro- preguntaría a los economistas es esto que yo decía anteriormente. Los recursos que estamos pensando todos, ¿de dónde va a sacar Alberto Fernández? Dijimos, ya no tiene otros que otros De subas de presidentes impuestos. tuvieron. Si él logra diferir, digamos, los pagos de por lo menos el próximo año y medio, ¿de cuánto dinero puede hacerse si evita el pago de esos intereses? 20 y pico mil. No, bueno, Sí, todo en primer depende. lugar, No, Débora. en realidad, mira, Eso ya está. la cuenta Tenga es muy laburo. simple. Hoy Eso ya tenés, está. supongamos, con viento a favor, supongamos que el gobierno cumpla con un déficit fiscal del 0,5% del PBI. Ya de por sí partís desde abajo. O sea, no tenés plata para pagar los intereses. El año que viene, tampoco. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Subir impuestos para ese 0,5, llegar a 0 y ahí o redistribuís lo que ya tenés o tenés que subir impuestos. O arreglás, no, perdón, o arreglás con el Fondo Monetario. Yo hay una cosa, ahora te doy, perdón. Yo hay una cosa que me sorprende cuando analizamos la economía de Alberto. ¿Y si Alberto consigue un acuerdo con el fondo y los acreedores? Bueno, te voy a decir, eso es lo que yo quería contarte. Pateando, Al final ¿no? del día, Por supuesto. Cristalina será más o menos simpática que Christine Lagarde, pero al final del día el que define es el directorio del fondo. Para que Argentina cambie un programa, necesita el 85% de los votos del fondo. Solo Estados Unidos tiene el 16%. O sea, sin Estados Unidos adentro no tenés acuerdo con el Pero fondo. Flor, Trump, ¿cuánto? Necesitas- Pero igual, pero si Por se eso, consigue. ¿Cuánto te necesitas, al final del día depende que vos tenés a Estados Unidos. Yo pregunto, ¿por qué Japón, se que presupone la negatividad a la posibilidad de un acuerdo entre Alberto y el fondo y Alberto y los acreedores? No, hoy yo creo... Yo siento que hay como una... No lo va a conseguir. ¿Por qué no lo va a conseguir? Yo creo que A un hoy... acuerdo van a llegar. No, yo creo que... Bueno, y entonces- ¿Son beneficiosos no sé para lo- nosotros o no? No sé los economistas, pero yo creo que hoy estamos parados sobre el escenario, que vamos a un acuerdo y que Por supuesto. y pateamos. No, obvio. A ver, Sergio, ¿qué quería decir? Estamos bajo No, el- yo creo que sí. Que No siempre queda la otra. discusión estamos focalizándonos de dónde va a sacar los recursos y qué es lo que vamos a ajustar
para poder obtener los recursos. Si no estamos mirando estratégicamente cómo va a crecer el país, cómo vamos a poner en marcha la producción para desde ahí empezar a poner una Argentina que pueda cumplir con sus pero es difícil. Y si los impuestos que vamos a cobrar van a ser a los que más tienen y no los que menos. El desafío más importante del próximo presidente no es el fondo, que claramente es un problema, sino cómo ponemos en marcha un aparato productivo que durante estos 4 años... Totalmente de acuerdo con vos. Pero todo eso se va a financiar no pagando la deuda arreglado con el que le debo. Pero además de lo perdido necesitas plata. Hay una cosa que los argentinos aprendimos en el 2001. Ningún argentino creo que vuelva a festejar un default porque sabemos las consecuencias que eso implica. Ahora, también sabemos que, como nos decía y como le enseñó Néstor Kirchner al Fondo Monetario, los muertos no pagan. Nosotros, si no crecemos, no podemos pagar. El fondo va a tener que entender que si quiere cobrar, porque el fondo tiene más interés que nosotros en hacer un acuerdo. Somos respetuosos del principio del pacta sunt servanda, ¿no? Que del derecho internacional, los pactos están hechos para cumplirlo. Y la Argentina es un cumplidor serial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a poner, qué esfuerzo vamos a hacer todos los argentinos para poner en marcha el aparato productivo y desde allí generar la columna vertebral que nos permita cumplir con nuestra... Salgo un segundo de Fondo Monetario. Hay un último momento que tiene que ver con un tema que no hubo momento para ocuparnos, que es si Agustín Rossi va efectivamente de ministro de Defensa, ¿quién queda a cargo del bloque de diputados oficialistas, nada más y nada menos? Y hay declaraciones de Agustín Rossi. En la Cámara de Diputados. No tengo dudas que Máximo Kirchner va a ser un excelente presidente de bloque. El jefe de la bancada en diputados declaró que el hijo de Cristina Kirchner reúne un alto nivel de consenso para poder ubicarse en ese lugar. Descomprime la situación, Rossi vuelve a defensa, como fue en alguna oportunidad, Kirchner y Sergio Massa con un rol determinante dentro. ¿Qué es más importante, ser ministro de Defensa o presidente del bloque? Y ministro de Defensa no es un cargo... Viste que siempre pone... ¿Qué opina Brancatelli? ¿Te gusta? Sí, Máximo para mí es brillante, es un gran cuadro. ¿Te gusta? ¿Lo esperabas esto? No esperaba esta movida, pero me parece a mí que está subestimado por muchos, por los que no lo conocen, por los que ignoran. Bueno, él no se dejó conocer mucho tampoco. Yo te digo algo, o sea, yo te cuento una cosa. Máximo, yo no lo conozco, me encantaría conocerlo. Los que lo conocen, quiero contar que hablan bien de él. Es brillante. Yo no lo conozco, o sea, no puedo yo hablar de él porque no lo... Pero digo, los que han tenido la oportunidad de hablar con él, me pasó el otro día en la fiesta de Jessica Sirio Martínez Orralde, había 2 o 3 personas que lo conocían y hablaban muy bien de él. Se deje conocer, que los argentinos también dejen, o sea, se permitan conocer Máximo, no con lo que ya lo han prejuzgado y lo han catalogado desde un pibe que juega a la Play como con mucha maldad. Bueno, han hecho o han construido una imagen súper negativa, los medios hegemónicos, con mucho daño han construido sobre Máximo. Fue muy pero si los argentinos abrimos el corazón y la mente y lo escuchamos bien a Roxana Máximo, quiere decir algo. Tenemos un futuro. La verdad que nosotros, los que lo conocemos bastante, porque yo soy de la tierra de... No soy un partido opositor. Pero no me descalifiques. Santa Cruz. No me descalifiques. O sea, los que lo conocemos, es más, los santacruceños que lo votaron como diputado nacional, durante 4 años no lo vieron más en la provincia. O sea, que esa brillantez no la pudo demostrar en Santa Cruz. Vos decís que no es un cuadro político, lo escuchaste hablar a él. Mira, yo la verdad no tuve esa suerte, ni ninguno de los santacruceños, porque no volvió a Santa Cruz, no volvió a pisar Santa Cruz, ni por el régimen de visita de sus hijos volvió a Santa Cruz. Así que la verdad, nos perdimos esa genialidad que vos estás anunciando. Mirá, en el Congreso tampoco lo escuché mucho, lo único que te quiere... Escuchalo y después hablá, y listo. Y sería bueno que le hablara primero. Habló un montón. Para que yo lo escuche, pues sorda no soy. Hoy todo lo que tirás, la moneda que tira, está caliente.